No creas que eres inmune a la crueldad más abyecta. Un simple cambio de ropa, un título, un rol asignado puede convertirte en el verdugo o en la víctima sumisa. La verdad es que la mayoría de nosotros, bajo las condiciones adecuadas, somos capaces de una obediencia ciega o una tiranía impensable. No es tu carácter lo que te define en esos momentos, sino el uniforme que te ponen. Lo que vas a comprender hoy es un mecanismo psicológico de manipulación tan potente que puede corromper la moralidad de una persona común en cuestión de horas. Te hablo de cómo la influencia situacional y la deshumanización progresiva, disfrazadas de orden y estructura, pueden transformar a individuos decentes en engranajes de un sistema opresor o en víctimas completamente subyugadas. Reconocer este proceso no es solo una cuestión de curiosidad académica, es tu escudo. Es la herramienta vital para detectar y desmantelar cualquier intento de convertirte en un peón o en un monstruo, ya sea en tu lugar de trabajo, en tu familia o en cualquier institución que te rodee. Este conocimiento surgió con una fuerza aterradora de un experimento que ha sido estudiado y debatido durante más de 5 décadas, el infame experimento de la prisión de Stanford. Imagina un grupo de 24 estudiantes universitarios, todos hombres, psicológicamente estables, bien ajustados, seleccionados aleatoriamente. ¿Qué pasaría si a la mitad de ellos se les asignara el rol de guardias y a la otra mitad el de prisioneros en una prisión simulada, construida en el sótano del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford? El psicólogo Philip Zimbardo, quien dirigió el estudio en 1971, quería explorar si la brutalidad carcelaria era producto de personalidades sádicas o del propio entorno. Los prisioneros fueron arrestados de forma sorpresiva en sus casas, vendados, desvestidos, despiojados y se les asignó un número en lugar de un nombre. Se les dio un uniforme, una bata sin ropa interior y sandalias para acentuar su pérdida de individualidad. A los guardias se les vistió con uniformes, gafas de sol reflectantes para evitar el contacto visual, y se les dio bastones. Se les dijo que mantuvieran el orden, pero sin violencia física. La transformación fue instantánea. En cuestión de horas, los guardias comenzaron a mostrar un comportamiento autoritario, humillante y degradante. Despertaron a los prisioneros en medio de la noche para recuentos humillantes, los obligaron a hacer ejercicio extenuante, los despojaron de sus pertenencias e incluso llegaron a privarlos de comida y sueño. ¿Recuerdas lo de los individuos decentes al inicio? Bien, uno de los guardias, conocido como John Wayne por su actitud sádica, se volvió particularmente cruel, inventando nuevas formas de castigo psicológico. Por otro lado, los prisioneros desarrollaron rápidamente síntomas de trauma agudo: desesperación, desorganización mental, llanto, rabia incontrolable. 3 de ellos tuvieron que ser liberados antes de tiempo debido a colapsos emocionales severos. El experimento, que estaba previsto para durar 2 semanas, tuvo que ser terminado después de solo 6 días, porque la situación se había vuelto incontrolable y éticamente insostenible. El profesor Zimbardo, incluso él mismo inmerso en su rol de superintendente, perdió la perspectiva y la objetividad, permitiendo que la crueldad escalara. El estudio demostró con una claridad escalofriante que los roles, el anonimato, el contexto institucional y la deshumanización del otro pueden eclipsar por completo la moral individual, llevando a personas comunes a comportamientos que jamás creyeron posibles en sí mismas. Los uniformes no solo cubren el cuerpo, ocultan el alma. Y esta es la revelación escalofriante. Este mismo principio no solo aplica a prisiones simuladas, sino a la trama invisible de tu vida diaria. Ahora, permíteme mostrarte cómo esta máquina de manipulación opera en tu vida, a menudo sin que lo notes. Piensa en tu lugar de trabajo. Un nuevo empleado, brillante y lleno de ideas, llega a una empresa con una cultura jerárquica rígida. Al principio es innovador, desafía ciertas normas, pero a medida que se le asigna un rol más alto, un título más importante, quizás una oficina más grande o incluso un uniforme corporativo, aunque sea un código de vestimenta, su comportamiento empieza a cambiar. Antes quizás era empático con los problemas de los niveles inferiores. Ahora mira a los nuevos como él era antes, pero con desdén. Los trata con una frialdad calculada, priorizando la eficiencia sobre el bienestar humano. Antes de ser ascendido era el compañero amable. Después de asumir el uniforme del mando, se convierte en un autómata del poder. ¿No has visto esto? Esa persona que antes compartía tus frustraciones con el sistema, una vez que cruza al otro lado de la jerarquía, se convierte en el más celoso guardián de ese mismo sistema.
¿Y qué me dices de la dinámica familiar? Un hermano mayor puede, a menudo, adoptar el rol de figura de autoridad con los menores. Inicialmente es un protector, pero si los padres refuerzan esa dinámica, el hermano mayor puede empezar a ejercer un control desmedido, dictatorial, deshumanizando a sus hermanos menores, ignorando sus sentimientos y tratándolos como meros subordinados, sin siquiera ser consciente de la crueldad que ejerce. Los menores, por su parte, pueden caer en el rol de prisioneros, aceptando la sumisión como su destino, perdiendo su voz, sin cuestionar, sin resistir. Este es el efecto de la normalización de la crueldad, que Zimbardo observó. Lo que comienza como una asignación de roles se convierte rápidamente en una realidad opresiva donde el victimario y la víctima aceptan sus posiciones. Esto se manifiesta incluso en las redes sociales. Un moderador de un grupo online investido de un uniforme digital, un distintivo, un título, puede pasar de ser un facilitador a un tirano, censurando opiniones, expulsando usuarios por razones nimias, disfrutando de su pequeño pero absoluto poder. Los demás miembros del grupo, en su mayoría, aceptan esta autoridad tácitamente, por miedo a ser encarcelados fuera del grupo. Aquí, el anonimato del rol, combinado con la distancia digital, permite que las inhibiciones morales se desvanezcan con una rapidez espeluznante. Como señaló el psicólogo social Gustave Le Bon en su estudio sobre la psicología de las masas a finales del siglo XIX, dentro de una multitud o de un rol definido, el individuo puede perder su sentido de la responsabilidad personal y comportarse de maneras que nunca haría solo. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas de tus interacciones diarias están realmente definidas por la persona con la que hablas y cuántas por el uniforme o el rol que ambos llevan? La crueldad no siempre grita, a veces viste un traje, tiene un título o simplemente un perfil de administrador. Defenderte de este mecanismo requiere una conciencia aguda y acciones deliberadas. Aquí tienes 3 formas específicas de protegerte. Primero, cuestiona siempre la autoridad del uniforme, no la autoridad del argumento. Cuando te enfrentes a una persona en una posición de poder, ya sea un jefe, un funcionario o alguien con un título llamativo, no permitas que su uniforme, literal o metafórico, te intimide hasta el silencio. Reconoce que ese uniforme le confiere un rol, pero no necesariamente la razón o la moralidad. Sus gafas de sol reflectantes no te impiden ver a la persona detrás. Busca la lógica, la ética y la evidencia en sus palabras, no en su estatus. Si un guardia te da una orden, pregúntate si la orden es justa, si es humana, si es legal, no solo si es una orden de un superior. Esta es una interrupción del patrón automático de obediencia ciega que el experimento de Stanford expuso tan brutalmente. Segundo, mantén tu identidad individual inquebrantable. No permitas que un rol te absorba o que te deshumanice. Si te encuentras en una posición de poder, por pequeña que sea, recuerda constantemente quién eres fuera de ese rol. Ten un ancla a tus valores personales, a tus relaciones significativas que no están definidas por esa jerarquía. Practica la autoconciencia crítica. Pregúntate regularmente, ¿estoy actuando desde mi ética o desde la expectativa de mi rol? Si eres el prisionero, aferrarte a tu nombre, a tu historia, a tu dignidad, es tu arma más poderosa. El momento en que te conviertes solo en un número o en una función es el momento en que eres más vulnerable a la manipulación. Recuerda que la bata y el número son solo trapos y tinta. Tu humanidad es lo real. Y tercero, busca y fomenta las alianzas morales. En el experimento de Stanford, una de las razones por las que la tiranía escaló fue la falta de solidaridad entre los prisioneros y la pasividad de los guardias que no eran sádicos pero tampoco intervenían. Si eres testigo de un abuso de poder, ya sea de parte de un guardia o hacia un prisionero, habla. Busca aliados que también vean la injusticia. La resistencia colectiva es un potente antídoto contra la deshumanización. Un solo prisionero levantando la voz puede ser silenciado, pero 2, 3 o más cuestionando el sistema pueden desmantelarlo. Un guardia disconforme puede sentirse solo, pero si encuentra a otro guardia que también siente la incomodidad moral, pueden juntos cambiar la dinámica. La fuerza de la uniformidad se rompe con la diversidad de la resistencia consciente. Ahora que entiendes el secreto del uniforme y la maldad humana, te darás cuenta de que ya no verás las estructuras de poder con los mismos ojos. Cada jerarquía, cada título, cada código de vestimenta te hablará de una vulnerabilidad silenciosa, de un experimento social constante que se desarrolla a tu alrededor.
Percibirás cómo los roles no son solo etiquetas, sino fuerzas que moldean el alma, capaces de inducir el bien o el mal más profundo. Y eso te cambia. Te otorga una sensibilidad aguda para detectar las sutiles formas en que las instituciones o incluso las dinámicas interpersonales pueden empezar a convertir a las personas en piezas intercambiables, listas para obedecer o para oprimir. Ahora, cuando veas a alguien con un uniforme, te preguntarás, ¿es esta persona el uniforme o es el uniforme el que está usando a la persona? Lo que acabamos de exponer es solo la punta del iceberg de cómo el poder y los roles pueden distorsionar la percepción y la conducta. Pero hay verdades aún más profundas, mecanismos tan sutiles que operan dentro de nuestras propias familias, en la forma en que nos educan y nos controlan desde la cuna. Y esa es una revelación que te prometo, cambiará tu percepción de cada relación importante en tu vida. Una verdad que desvelaremos muy pronto. Mantente alerta, porque la ignorancia es el primer eslabón de la manipulación, y este canal está aquí para romper cada uno de ellos.